En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús le contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres maridos, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no se complace en la muerte. La muerte es una consecuencia del pecado. La muerte no la creó Dios, la muerte la eligió el hombre. Cuando Dios colocó a Adán y a Eva en el jardín, Él preparó todo de manera hermosa, ¿verdad? Pero no los quiso tener ahí de manera obligada, sino que le dijo: ustedes han sido creados para el bien, para la vida, pero está en su libertad si eligen quedarse aquí o irse. Miren, aquí está la puerta por la cual ustedes pueden salir del lugar en el que yo los quiero tener. Aquí van a vivir, aquí hay todo, pero ahí está una puerta. El día que ustedes entren por esa puerta o se acerquen a esa puerta, ese día van a perder la gracia y van a renunciar a la vida, porque el día que salgan por esa puerta van a morir. ¿Y esa puerta cómo se llamaba? El árbol del fruto prohibido. Adán y Eva no llegaron a ese árbol ignorando que al probar de ese fruto iban a morir. Dios ya les había dicho: de todos los árboles del jardín pueden comer, y dice que había de todo. Todos los árboles conocidos ahí estaban. De todo pueden comer, menos de este, porque el día que ustedes coman de este fruto, ese día van a morir. ¿Qué significa eso? En esa lectura hay una enseñanza, y la enseñanza importante de esa lectura es que Dios desde el principio dio al hombre la capacidad de elegir entre el bien y el mal. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decirnos el texto. No el hecho de la fruta de la manzana, ¿verdad? Que se comió la manzana, no. La manzana no era el pecado, la acción de comerse la manzana. La acción de comerse la manzana. Porque el día que comieran de ese fruto que Dios les había prohibido, ese día iban a morir. Ahí está la clave, ¿verdad? Por eso, el primer pecado del hombre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el primer pecado del hombre? La desobediencia. El primer pecado fue, padre, que comió la manzana. No, ese fue el segundo paso. El primer paso, ¿cuál fue? La decisión de desobedecer
la voluntad de Dios. Y al desobedecerlo, ¿lo hacían de manera inconsciente? No. Lo hacían libre y consciente. Sabían las consecuencias de comer de ese fruto. Sabían que el día que comieran de ese fruto iban a morir. Sabían que ese día les iba a ir mal. Ahora bien, viene una pregunta interesante. Hermanos, Romanos 3:23 dice, la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Sí dice. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, ¿estamos haciendo el bien o el mal? El mal. Y si estamos haciendo el mal, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo? A nuestra propia muerte, ¿de acuerdo? Todo pecado es una acción egoísta de nuestra parte. Todo pecado es una acción egoísta, esto no lo olvidemos, y es una acción que va hacia mi propia destrucción. Por eso yo les he insistido muchas veces, cuando alguien le dice, ¿y qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Porque hay hermanitos que dicen, que la iglesia todo es pecado, todo es pecado, todo es pecado. Y empiezan a vernos a nosotros como que solamente los católicos solamente servimos para señalar lo que es el pecado, pecado, pecado. No es cierto. No. Por eso me gusta definirlo de esta manera. ¿Qué es el pecado? Todo aquello que me hace daño a mí y daña a los demás. Ahí está. Resumamos eso. ¿De acuerdo? ¿Qué es el pecado? Todo aquello que me hace daño a mí y hace daño a los demás. Aparte de eso, ¿todo qué es? Es bueno. Por eso San Pablo tiene una frase muy hermosa que dice, a mí me gusta esa frase, yo creo que ustedes la han oído también. Ama y haz lo que quieras, porque quien ama no peca. Miren qué cosa más bonita. Ama y haz lo que quieras, porque quien ama no peca. Ajá, pero después San Pablo dice que es el amor, ¿verdad? Después nos dice qué es el amor, ¿verdad? A cada uno de nosotros nos explica qué es el amor. ¿Y qué dice? El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no busca envidia, el amor no busca el mal, el amor disculpa todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel, el amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta y en el amor nunca hay doblez. Entonces por eso dice San Pablo, ama y haz lo que quieras. Porque quien ama no peca. Miren qué bonito eso, ¿eh? ¿Y qué es el pecado? Toda acción egoísta que me daña a mí y daña a los demás. Que solamente estoy pensando en mi propio bien, en lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, lo que yo siento, sin importarme lo que los demás están pasando o lo que a los demás puedan pensar, ¿verdad? Como dicen algunos, mira, hijo, le dice la mamá, no hagas esto, mira, hijo, que yo no, es mi vida, yo voy a hacer con ella lo que yo quiera, es mi vida. Y cuando el marido quiere dejar a la mujer por otra, va, yo tengo derecho a ser feliz, yo no voy a estar con una mujer a la que no quiero. ¿Cómo está reaccionando esas personas? Como personas egoístas, que solamente están pensando en ellos mismos, en cómo se sienten ellos, buscando su propio placer, pero no les importa los demás, no les importa a los demás. Entonces, ¿qué es el pecado entonces? Aquello que me lleva a mi muerte, pero también puedo arrastrar a otras personas. Volvamos al texto del Génesis. Eva probó el fruto y lo comió. Y después que ella comió, ¿qué hizo? Le llevó a su marido. ¿Qué significa? Que todo aquel que está hundido en el pecado, en la destrucción, en la muerte, no va a estar tranquilo si no hunde a otra persona también. Ahí es donde necesitamos tener el suficiente criterio y la suficiente capacidad de razón y descubrir, bueno, y esta persona que se está acercando a mí, ¿será que me quiere el bien?
¿Será que se ha acercado a mí para ayudarme a crecer como persona, para descubrir cosas bonitas, para crecer yo como persona? ¿O es una persona que está llevando una vida arrastrada por el suelo y me quiere arrastrar a mí también? ¿Cuántas personas no aprenden un vicio porque su amigo los invitó? ¿Quién te enseñó a fumar marihuana? Mi amigo, un amigo. Mi amigo, ¿eh? ¿Quién te ha aconsejado a que no le hagas caso a tu mamá y a tu papá? Un amigo, una amiga, ¿o no es cierto? Es así. Los amigos, y vos que le haces caso a tu mamá, vámonos hombre, ay déjala que se enoje, ay déjala que bravee, ay cuando llegue ya va a estar más contenta de vuelta. Pero va hombre, si no pasa nada, mira yo, 3 puros de marihuana me he echado, ¿eh? Mira, no me ha pasado nada, ¿ves? Mira, échate un traguito hombre, vas a tener valor. ¿Quién lo indujo a eso? Un amigo. Amigo, entre comillas, porque ellos no son amigos. Y Eva, ¿cuántas veces le dijo a Adán que lo amaba? Un montón de veces. ¿Y a qué lo indujo? A la muerte también. A la muerte también. Dios no se complace en la muerte. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y cuando Él, hermanos, nos manda su palabra, es porque nos quiere salvar de la muerte. Un texto hermoso que hemos estado leyendo durante estos días es el libro de Tobías. Y hoy tenemos un ejemplo hermoso, ¿verdad? Tobit es el papá de Tobías. Sara es una joven la cual ha enviudado la misma noche de su boda en 7 veces. 7 veces ha muerto su esposo. Y a ella la acusan, se burlan de ella, la insultan y le dicen que ella mata a sus esposos. Incluso una de las criadas de su padre le dice, ¿por qué no te matás? ¿Por qué no te morís? Y nos dejás descansar a nosotros, ¿ve? De verte, ¿ve? Vos que sos una asesina de hombres. Tobit era un hombre bueno, justo, como hemos estado escuchando durante estos días. Y ha quedado ciego. Era un hombre compasivo, sumamente compasivo. No podía ver dolor o sufrimiento porque allá iba él. Y cayó dormido, dice que se durmió cansado después de haber ido a enterrar a uno de sus hermanos que lo habían matado y lo habían dejado tirado en la calle. Él fue, lo recogió, le dio sepultura y cansado fue y se recostó a la orilla de una pared y de arriba unos pájaros, le cayó excremento en los ojos y como el excremento era caliente, le quemó los ojos. ¿Vean? Lo caliente del excremento y el ácido del excremento. Mire, eso es, no crean que es una broma. Hay paredes que, por ejemplo, el cemento lo van dañando. Cuando hay mucho excremento de paloma, eso lo van arrancando y se va descascaronando porque es malo, o sea, es fuerte eso. Entonces, y a él le cayó en los ojos y le provocó la ceguera. Pues este hombre, Tobit, se pone a llorar y muy triste, desea la muerte. Pero en medio de esa desesperación y dolor, empieza a orar y empieza a hablar con Dios. Y le dice, Señor, yo sé que mis padres y yo hemos pecado y sé que todo lo que nos está sucediendo es causa de nuestra desobediencia. Sé, Señor, eso. Y empieza a orar, a poner en las manos del Señor su dolor, su tristeza, su frustración. En ese mismo instante dice que Sara también se fue hacia su cuarto después de haber escuchado la humillación con intención de ahorcarse. Pero en medio de ese dolor, de esa tristeza, desesperación, empieza a orar también. Empieza a orar, empieza a hablar con Dios. Apiádate de mí, Señor. Y nos dice la palabra de Dios que en aquel instante el Dios de la gloria, oigan qué frase más bonita, ¿verdad? Así lo dice. En aquel instante el Dios de la gloria escuchó las súplicas de Sara y Tobit
y envió el ángel Rafael a curarlos a los dos. Miren, aquí aparece el nombre del arcángel Rafael, ¿no? Arcángel Rafael. Entonces, ¿a qué? A sanar a las dos personas de su dificultad. Hermanos, esta lectura es tan hermosa porque Dios no deja perecer a nadie que se acerque a Él con toda fe y confianza. Volvemos al primero. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Dios es el Dios que escucha nuestras oraciones, está ahí con nosotros. Aún en los momentos más difíciles, cuando sentimos que no está Dios o que no nos está escuchando, ahí es cuando Dios nos está escuchando, nos está sosteniendo. Pero el error de nosotros muchas veces es que cuando vienen las dificultades, en vez de buscar a Dios, buscamos al amigo, a la amiga, o nos refugiamos en las drogas, en el alcohol o en otra cosa, cuando deberíamos buscar a Dios y que sea Dios quien nos ayude a levantarnos de donde estamos caídos. Dios no se complace en la muerte y Dios no nos llamó, hermanos. A mí me ha gustado siempre esta frase, decirla, hermanitos míos, Dios no nos llamó a seguirle a Él para Él estar ahí arriba y disfrutar, ver cómo nos damos en los dientes nosotros, tratando de seguirle a Él. Dios no hizo eso. Dios nos llamó a seguirle a Él, pero es Él quien camina a nuestro lado. Es Él quien nos sostiene. Él es quien va llevándonos por camino seguro. Y aunque quizás la tempestad sea tan grande como lo que le sucedió a los apóstoles, que cuando iban atravesando el mar de Galilea, y vino una tempestad tan grande que la barca parecía que ya se hundía. Y Él iba ahí, dormido sobre un cojín. Y entonces cuando llegan y lo sacuden, señora, ¿que no te importa que nos hundamos? Jesús se les queda viendo, le dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Si aquí estoy yo. Y calmó inmediatamente. Aunque parezca que la tempestad nos va a hundir, el problema es tan grande y sentimos que nos aplasta, solo ten calma. Deja que Dios agarre todas las cosas por su cuenta. Y Él mismo será quien te va a sacar victorioso de esa prueba que estás viviendo. De esa prueba que estás viviendo en tu matrimonio, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, con tus hermanos. Solo deja que sea Dios el que lleve a cabo su voluntad, su obra en esa situación y contemplarás la gloria de Dios como ellos lo han hecho hoy, Sara y Tobit. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.